conclusión acerca de este grupo. Number one, to hear the brethren, the delegation that have come. Lo primero es que se va a escuchar a esta delegación que vino. From the 25, 18 delegates are in favor to listen. Ok, de los 25 delegados presentes, 18 estaban a favor de escucharles. Number two, Número 2. that is form a committee from the delegates Se decidió elegir una comisión entre los delegados that listen to the que brethren. iban a escuchar a estos otros hermanos. It was decided that Monday, the 14th, will be the meeting. Y se decidió que el 14 de mayo, el lunes, se haría la reunión. They couldn't make it. Pero no pudieron hacerla. The meeting takes place in the 16th, 2 days De later. hecho, se hizo más tarde, el día 16. Number 4, Brother Stewart, the secretary, should be also part of this commission. Se dijo también que el hermano Stewart, como el secretario estenógrafo, debería ser parte o estar presente en esa comisión. And he needs to take notes of everything Y that it debe says. transcribir todo lo que se diga. And here is the name of the committee: Y aquí tienen el nombre de todos los que conformarían esa comisión. Hartman, Ringelberg, Haven, Bass, Nicolici, Stewart, and Stark. Entonces son Hartman, Ringelberg, Haven, Boyce, Nicolici, Stewart y Stark. Yeah. Now this is arranged and finished. Bien, ese tema se cierra, queda concluido. But now remain embargo, the things about Kistner. Queda el tema pendiente de Kistner. And as you remember, Laverick from the beginning Y como began to speak. Ustedes recuerdan, Laverick desde el principio atacó frontalmente al hermano. In the executive board, Sin embargo, durante el comité ejecutivo, Laverick is member of the executive board. Laverick era miembro del comité ejecutivo. Kistner is member of the Kistner era executive miembro del board. comité ejecutivo. No, nothing is discussed there. Nada se discute al respecto ahí. In private, they En are privado, together. ellos están todos esos días juntos ahí. Nothing is discussed there. Nada se delibera. But in public for Pero the ahora sí, delegates, en público, ante todos los it's delegados, brought the issue. se presenta este tema. Particularly, the whole of the session was occupied with discussion of the matter of Brother Kistner and his delegation, which is questioned. Bien, entonces, ese día completo de sesión fue ocupado con la discusión acerca del hermano Kistner y su derecho a delegación. During the meeting, Durante la sesión, Brother Kistner returned to the assembly and asked that he be relieved of all así que responsibility. durante la sesión el hermano Kistner regresa y él solicita que por favor lo retiren de toda responsabilidad. Is Brother Kistner fighting to defending himself? ¿Está luchando el hermano Kistner para defenderse a No. sí mismo? He says, okay, No. I'm questioned. Él dice, bueno, a mí se me está cuestionando. I am retracting myself Entonces, from yo all me responsibility. retiro voluntariamente de toda responsabilidad. And this is in the 8th of May. Y eso está ocurriendo el 8 de mayo. But the 9th of May, Pero el 9 de mayo it continued the discussion. sigue la discusión. In the May number 1, Brother Stewart spoke in questions of the committee of the conference and recommend a Así change. que mayo 9, el hermano Stewart habló acerca de la cuestión de esta comisión de la conferencia y recomendó un cambio. The leaders we have are not good. Bueno, su tesis era, los dirigentes que tenemos no son buenos. We need to have change in the leadership. Tiene que haber cambio en el liderazgo. We don't have all the details in the shorthands, No disponemos de todos los detalles en el manuscrito. but what is written here, the official Sin minutes, embargo, lo que está escrito oficialmente en el acta it's enough. es suficiente.
Immediately after that, Inmediatamente después de esto, Brother Kotzel, after some remarks, el hermano Kozel, después de ciertas matices, stated that he él desired confirmó to relieve of his office. que él quiere deponer su cargo. Now, he have not yet given the report. Él ni siquiera ha dado el informe, The report is not yet accepted, ni siquiera tampoco se ha aceptado, but he already pero él gave ya, up his office él ya está entregando el cargo ya, because he see that porque él ve the brethren have something que los against hermanos him. tienen algo personal contra él. It's incredible. Es increíble esto. He deposited his office. Así que él pone a disposición de la delegación su cargo. Immediately after Kotzel, Inmediatamente después de Kozel, Brother Müller el hermano also Müller, made a statement él hace una afirmación that he too desired to relieve of his que él office desea renunciar a su cargo of the committee. y de poner su responsabilidad en el comité. And Brother Müller apologized for his part in not informing of the responsible brethren about the case of Y el Kistner. hermano Müller presentó sus disculpas oficiales por no haber informado a los hermanos responsables sobre el caso del hermano Kistner. Which is the case of Kistner? Bueno, ¿cuál era el caso del hermano You Kistner? can read it in the minutes itself. Lo pueden Yes. leer en el acta. misma. Because when he's accused, Porque cuando él es acusado, Kistner stand up, Kirchner se levantó. says, I'm sorry. Él dijo, yo lo siento. It is true, I have sinned Es it. verdad, Yeah. yo pequé. And I wanted to renounce all Y de responsibilities. hecho, yo ya quería renunciar a toda responsabilidad. But the local church and the conference, Pero la iglesia local y la conferencia they urged me to continue. me rogaron que continuara. That's why I'm here. Y por esa razón me encuentro aquí. But if I see that is a problem, Pero como me doy cuenta que es un problema, I resign of everything. yo depongo todos mis cargos. Later on, Posteriormente, it was discussed the issue se deliberó acerca de este caso, that those who are not delegates que aquellos presentes que no son delegados and they don't have the right to vote, y no tienen derecho a voto, have they the right to speak? tienen el derecho de hablar. And the majority Y says, la mayoría dijo, yes, sí, they can comment, pueden comentar, they can speak, tienen derecho de palabra, but not to vote. pero no tienen derecho de voto. Then Brother Kistner says, Entonces el hermano Kirchner declaró, I'm not going to speak. no, yo no voy a usar mi derecho a palabra. I'm not going to even to speak. Yo ni siquiera voy a hablar. So it is very Así interesting que es muy that interesante. before leaving his Así office, que antes de la deposición del cargo, Brother Kopzel recommended Brother Ringelberg el should occupy the hermano chair Kozel recomendó como dirigente de mesa al hermano Ringelberg as the temporary chairman como el director temporal de mesa until the conference chairman was selected by the hasta delegates. que fuera elegido el próximo presidente por la delegación. He was accepted by the vote of the conference. Y por voto de la conferencia así fue confirmado. So we have Por lo tanto, official deposition of the así que president, tenemos una deposición del cargo presidencial and we have the new elected chairman. y Yeah. la elección del nuevo director de mesa temporal. So we see the pressure of Laverick and Es Stewart. Obvia la presión de Laverick y Stewart. And what are the leaders doing? ¿Y qué es lo que hacen los dirigentes? Did they fight for their position? ¿Luchan por el cargo? No. No, they para are nada. stepping back. Ellos dan paso atrás, Even transgressing the order. incluso en contra del orden. Because they could say, come on, I have not given yet my
report. Ellos podían decir, oye, pero ¿qué les pasa a ustedes si yo ni siquiera he dado el informe? Wait a moment. Espérense un I will momento. give up my office. Todavía no puedo deponer el cargo. No, the brethren No. are so Ellos understandable. fueron tan perceptivos de la situación And they're so soft. y tan suaves. Sometimes even in the declaration of the Peace Committee, Incluso cuando estaba la Comisión de Paz, it says that at that time was a lot of hardship se nos and dice que hubo dictatorship mucha and dureza, un espíritu dictatorial, well, reading Bien. the minutes. leyendo el acta. I'm sorry, but I cannot agree with the Me Peace van a Committee. disculpar, pero yo no puedo aceptar esa conclusión de la There, Comisión de Paz. there is a totally different attitude in Porque this aquí situation. se presenta una actitud completamente diferente. This is 8 and 9, El día 8 y 9. 2 days. Dos días. Mostly the day of 8. O sea, fundamentalmente el día 8 sí casi Because completo. in the 9, Porque el there 9 is the resignation. ya es la deposición, la and renuncia begin the reports. y empiezan informes también. Now, obviously, because the brethren steps back and Entonces, steps back, ¿qué pasa aquí? Como los hermanos van retrocediendo y retrocediendo, there is reducing of pressure. eso reduce el nivel de tensión. And now begin the reports. Y ahora empiezan los informes. Brother Kotzel gave reports as president from 1940. El hermano Kozel da el informe como presidente desde He 1948. also speak on matter concerning of his office as treasurer. Él también mencionó temas conectados con su cargo como tesorero. He was the treasurer. Era el tesorero. He was elected as provisional treasurer Él fue elegido como 1948. tesorero temporal en 1948. with the idea Con la idea that the board, the executive board, que el comité ejecutivo will elect another treasurer. elegirá otro tesorero, But they didn't. pero no lo hicieron. They let Así Brother que Kotzel dejaron al hermano Kozel having the two offices, teniendo los dos cargos, president presidente and treasurer. y tesorero. Well, we never do that again. Ya no lo hacemos más. But why they give him this, Ahora, ¿por this qué office? le dieron a él este cargo? As Brother Ulderico Como el explained, hermano Uldarico mencionó, the richness and the money was in Latin la America. riqueza y las entradas estaban en Latinoamérica. And Brother Kotzel was living in Argentina. Y él vivía en Argentina. And he was accountant, professional Y él accountant era un also. contable profesional, el hermano Kozel, era And, profesional contable. and was not easy at that time to transfer money Y en like ese today. tiempo no era fácil como hoy transferir montos de dinero. So Por lo tanto, the majority of the funds was la in his mayoría possession. de los fondos estaban en su posesión. So he gave report. Así que él da informe. Yeah. Then Brother Nicolici also gave report from his Después, work el in hermano USA. Nicolici da su informe de la labor en Estados Unidos. But Nicolici don't give report as secretary. Pero no da informe como secretario. We don't know how many members we have. No se sabe cuántos miembros hay. We don't know. They don't read the report, also the minutes of 1948. Tampoco se da lectura al acta de 1948. So the one that is out of order Así que el is que está Demetrio fuera de Nicolici. orden es Yeah. Demetrio Nicolici. But he gives some report Pero bueno, of USA. da un informe así más o menos. Then Estados Brother Unidos. Kotzel also report of his work in El Portugal. hermano Kozel da informe de su labor en Portugal. Brother Müller give report of El hermano Müller the case of Reich. y sobre el caso Reich. And then we have Stewart giving report from El Australia. hermano Stuart da informe de Australia. Laverick give report from Brazilian El hermano Laverick fields. da informe del campo de Brasil. And in this, also the executive board give its reports. Por lo tanto, es Yes. el comité ejecutivo que está dando los primeros informes. And it's very Y es interesting muy interesante the comments that the delegates are los making. comentarios que hacen los delegados. And in regard in Luke chapter 10,
17 and 21, we were reminded of the disciples and the joy of the work as they related to each other the advance of the mission work. En la lectura de Lucas 10, 17 al 21 se nos recordó cómo los discípulos tenían gozo en la obra relacionada con el avance de la obra misionera entre unos y otros. How happy they were to see the increase of each other field. Cuán felices se sentían de ver el crecimiento de cada uno de los campos. Good reports Buenos informes. are the result of what? ¿Es el resultado de qué? Of good work. De una buena obra. So what was the result of the reports? Entonces, ¿cuál fue el resultado de los informes? Good work. Buen trabajo se ha hecho. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Brother Kotzel. Gracias, hermano Kosel. Thank you, Nicolici. Gracias, Nicolici. Thank you, Miller. Gracias, Miller. Stewart, Gracias, Laverick. Stewart, Laverick. We have expansion all Hemos over. expandido la obra a todo lugar. Everything is in progress. Todo está progresando. And it says everybody was Y happy. dice que todos estaban contentos. I mean, we are all sad if we are in a conference Todos nos entristeceríamos si estuviéramos en una conferencia and the report says we lost y los members, informes dicen hemos perdido there is no almas, money, no hay there's dinero, this and pasa that. esto, pasa But in lo this otro. case, Pero en este caso, no. no. There is money Hay dinero, and plenty. bastante. They have increased the work. Han crecido en la obra. They bought a new headquarters. Compraron una nueva central. The work is expanding in La obra se Australia, está expandiendo en Australia, in all South America, en toda Latinoamérica, everywhere progress. en todo lugar, progreso. Very positive, Muy positivo, very positive. muy positivo. This is the delegates list. Bien, ahora encontramos aquí la lista de delegados. I'm giving you this as information. Lo facilito a nivel informativo. You can see South America have the biggest Si ustedes Group of observan, delegates. Sudamérica es el que contaba con el mayor número de delegados. because it's the bigger number of members. Porque es donde estaba localizado el mayor número de miembros. That's where the richness is. Y además la riqueza estaba ahí. That is where Así que, the power y is. yeah. también el poder. I'm presenting the list because they Les were presento la lista in between were porque, discussion about certain delegates. porque Yes. en el intertanto había deliberaciones entre los delegados. And this was the final Y decision. de hecho esta fue la lista final. And Brother de Kistner delegación. is no longer in the list Y of si the lo ven, delegates. ya el hermano Kirchner no está en la lista No como delegado. problem whatsoever. Así que Yeah. ese tema ya estaba cancelado. Now, the meeting with the rebels come Bueno, in ahora May toca 16. el turno en mayo 16 a la reunión con lo del denominado Grupo Rebelde. And now here is Bien, this is the delegation coming from the United States. y se encuentra la delegación proveniente de Estados Unidos. Macera Adamsak, Está Adam Sack, Dorschler, Doschler, Kramer, Kramer, Raphael, Rafael Charles, y Charles. and Charles, yeah. And the minutes are there with all the deliberation. Y están adjuntos las actas de sesión de esta comisión a este protocolo. de They 1951. are accusing not directly, but you can understand indirectly that they are not satisfied with the work of Nicolici in North America. Ellos no acusan directamente a Demetrio Nicolici al sentirse insatisfechos con la labor realizada por él en Estados Unidos, pero sí indirectamente lo mencionan. They say Ellos dicen, in Australia, en Australia, Nicolici was not successful. Nicolici no fue exitoso. He went to Canada, Fue a Canadá, or was not successful. tampoco tuvo éxito. And they mentioned that Y mencionan, perhaps it's not a bad idea y quizá no sería una mala idea, to move him somewhere else. transferirlo a alguna otra parte. And so some other things. Y otras cuestiones similares. But let's see now what they decided Pero finally. vamos a ver qué
decisión tomaron? It was decided at the conclusion of the meeting that a special meeting should be arranged when a full explanation should be given concerning the 22 years of work of Brother Dotschler, Brother Velp, and Brother Nicolici as the delegate from the General Conference. Entonces ellos decidieron como conclusión de esta comisión especial que se organizara una sesión de explicación completa concerniente a los 22 años de trabajo de Döschler, Velp y Nicolici como Now- delegados de la Asociación General. Now, according to Brother Nicolici, Bien, de acuerdo a Demetrio Nicolici, these groups are rebellious groups. este grupo es un grupo rebelde They are apostasized y están apostatados. because ¿Por they question the position of remarriage and divorce. Uno, ellos cuestionan la posición de la Iglesia en relación al recasamiento, el divorcio y el recasamiento. And they were not in favor of Nicolici working in North Y America. no estaban de acuerdo que Demetrio Nicolici trabajara en Estados Unidos. They also defend the Pastor Kortman, Ellos también defendieron al pastor Corman and they say Nicolici is a y liar. dijeron Nicolici es mentiroso. So because of that, Por esta razón, Nicolici dissolved the North American Nicolici Union, disolvió la Unión Americana and he expected y esperaba entonces that the delegation will also Que la be delegación negative to the group. iba a tener una actitud negativa hacia este grupo. But what we see here Pero lo que vemos aquí is that the commission that es listened que la comisión que escuchó says we have to listen more. dicen más tenemos que escuchar. And especially we need to review Y especialmente hay que revisar the work of Velp. la obra de Velp. He was president of the General Había Conference. sido en el pasado presidente de la Conferencia General. Dötzler, Döschler he was also a member of the General había Conference sido board. miembro del comité de la Conferencia General también. They're pioneers. Pioneros, de hecho. What have they done? ¿Qué es lo que han hecho? And we need to review the work of Y Brother Nicolici. también revisar la labor de Nicolici. And that was a painful, Y esto fue muy doloroso, painful decision. una decisión penosa. That means that the issue of North America Significa que el tema de Norteamérica is not closed. no se cerró And they were complaining especially y se quejaban especialmente that Nicolici, with one letter, que Nicolici con una simple carta dissolved the union. disolvió la completa unión. Not the board of the General Ni Conference con involved. comité de la Conferencia General fue envuelto en el asunto And so they said, this is a y dictatorship. dijeron, esto es una dictadura. So Nicolici was fearing Así que Nicolici estaba temiendo that Esa- can harm his que reputation. obviamente podía perjudicar su reputación. So Bien, immediately after así that, que inmediatamente después de esto, Brother Kortman starts his report. el hermano Corman presentó su informe. He is in several of the pictures outside. Está en varias de las fotografías Brother afuera que Kortman pueden is ver. from Estonia. El hermano Corman originario es de Estonia. He immigrated after the Second World War. Por la Segunda Guerra Mundial él emigró. The communism coming in Estonia. El gobierno comunista se introdujo en Estonia. So he immigrated to Finland, Primero emigró a Finlandia, then to Sweden. después a He Suecia. lived in Sweden quite a long Vivió time, bastante tiempo en Suecia, but he couldn't learn the pero language. no pudo aprender la lengua. So it's the General La Conference Conferencia General 48 en el 48 transferred him lo to Canada. transfirió a Canadá. He couldn't learn English either. No llegó a aprender inglés tampoco. He had Él difficulties. tenía ciertos problemas, But Pero- he was a widow pero él era viudo and he was living alone y vivía solo, because puesto que he was not speaking y well. como no hablaba fluidamente la Was lengua, questionable his employment. su empleo
estaba en cuestión. And so Así pues. the church tried to help the brother. Así que la iglesia, bueno, intentó ayudar al hermano. And there was a widow from Seventh-day Adventist Había Church. una viuda, miembro de la iglesia adventista del séptimo That día, was very rich lady, muy rica, and the church was trying to help y la iglesia intentó ayudar ahí, the connection. la conexión. Maybe they will marry, Bueno, a lo mejor así se casan estos and dos, then the church don't need to pay Brother Cortman's salary, y ya la iglesia no tiene que pagarle el salario al hermano Corman and ya. he will not be alone. Y ya no estará solo tampoco. But what was the problem with that widow? Pero ¿cuál era el problema con esa viuda? The problem El was problema de la viuda era, that she was widow because of the war. o sea, ella era viuda por la guerra. The husband disappeared. El esposo fue declarado desaparecido More than 10 years. más de 10 años. Now, Pero, is she a widow ¿es viuda o no? or not? That's Okay. the question. Ese era un tema. Now the church people La say gente de la iglesia dice, she is widow. no, ella es viuda. Ella es viuda ya. But as you can see, Pero como the ustedes pueden other ver, people say no, she's not a no, widow. otros dicen no She era has to viuda. wait Tiene que esperar until at least the hasta body que is found. se encuentre el cuerpo y se declare muerto, porque no está declarado muerto. No está So- declarado muerto. I hear from Escuché some of the algunos, elderly, the brother el Gutnick, hermano and so, Gutnick y that otros there hermanos, existed a letter que existe una carta in which brother donde el hermano Cortman Corman is asking brother le Kotzel pregunta al hermano Kozel what is his qué le advice. recomienda a él. Brother Kotzel Y el hermano answer, Kozel le contesta, stay away from that sister. mantente a distancia de esa You hermana. never know what can happen. No sabes lo que puede suceder. One day her husband can Un día appear, aparece su esposo and then we are in y big entonces, trouble. ¿qué pasa aquí? Estamos en problemas. The answer of brother Cortman is, La respuesta ahora del hermano Corman fue, thank you very much. muchas gracias, I will have nothing to do with this. no voy a tener nada más que ver con esto. And he didn't have anything with it. O sea, Yes. tampoco es que tuvo antes algo But con ella. there, tampoco. they Pero- argue Pero ahora surge that el in debate certain time que en cierto tiempo it was appearance of evil. había apariencia de mal. Because there is no proof whatsoever that anything happened between these Porque two no existe souls. prueba de right? que hubiera algo más entre ellos. Now, Bien. Brother Cortman gave a description of the change Bueno, of his place of work. El hermano Corman presentó una descripción de su transferencia y cambio de And the trabajo matter of his settlement in y Canada. también su restablecimiento en Canadá. Next day, Ahora, el próximo día it was decided to cancel the study and worship and continue with the discussion concerning the position of Brother En Cortman. mayo 17 se decidió cancelar el estudio y el servicio y continuar con la discusión concerniente a la posición del hermano Corman. All the day discussion about this. Todo el día deliberando sobre este asunto. We come for Friday. Pero ahora llegamos al viernes. The whole of this session was occupied in discussion around the position of Brother Cortman. Y toda esa mañana él se tomó el tiempo para discutir la posición del hermano Corman. And Brother Nicolici gave a reply to the statement of Brother Cortman. Y el hermano Nicolici dio respuesta a los argumentos presentados por el hermano Corman. The delegation have to stop because it's Friday. Era viernes, la delegación tenía que clausurarse. They cancel the worship on Imagínense que Thursday, llegaron a cancelar el servicio, but the Sabbath service they cannot cancel. pero obviamente el sábado no. Okay. Sabbath passed by. Pasa el sábado. Brother Gutnick explained very El interesting the hermano whole Gutnick thing. explica muy bien qué pasó And I have recorded Brother Gutnick. y lo tengo grabado en vídeo.
I also recorded the hotel in Y yo Holland. fuimos a Yes. Holanda, hicimos la grabación en el So hotel y en Brother el lugar donde Goodnigger pasó says, todo. here they Y él wake me dijo, out. por aquí es donde caminamos en la noche y aquí ya estaba la cabaña. y It's todo. interesting. Fue muy interesante. But let's stick on the legal Bueno, document. pero nos quedamos con el documento legal. Sunday they opened the Bien, business el meeting, domingo se da apertura a la sesión del día and Brother Stewart asked to read not just the minutes, y se solicita al hermano Stewart que lea no solo el acta, but he wants to read three things. pero debe leer tres cosas. He wants to read the minutes, Las actas, he wants to read the report los informes of the meeting with the de American la delegation, comisión con la delegación de la Unión Americana and he wants to read a declaration submitted to him from certain delegates that make y dar lectura a una a meeting afuera declaración outside of the meeting. sometida por varios delegados realizada fuera de la sesión de delegados. The first two things are Las accepted, dos primeras son aprobadas, son but aceptadas. this Pero esa declaration, declaración, the people says, what is that? la gente dice, ¿qué es esto? And Brother Ringelberg, who is the Y el hermano chairman, Ringelberg, que es el director de mesa, he says this is not in the agenda. esto no está en la agenda. We have to No. continue with our work, Nosotros seguimos con nuestro trabajo. and we still have to listen to Y aún hay Cortman que escuchar a case. Corman todavía el caso de And él. when we finish with Y that, cuando cerremos esto, then we can listen to the entonces declaration. vamos a escuchar la declaración. But the Pero- Stewart is disturbed with that. Pero Stuart está perturbado He con esto insists. e insiste. Then what Ringelberg is doing, Y lo que hace ahora Ringelberg es, Ringelberg says él to the dice delegates, a la delegación, whatever you decide, bueno, lo que ustedes decidan, that's what we're going to do. eso es lo que vamos a hacer. Do you want to listen to the Bueno, declaration ¿quieren escuchar la declaración or no? o no? Majority voted La mayoría votó no. no. And then they proceed with Y the eso with the order. quería decir que se seguía el orden. So Brother Cortman continued to speak. Entonces le tocaba al hermano Corman ahora el derecho de palabra. And when he began to Y speak, cuando él se levantó para hablar, here the minute los says, minutos aquí dicen, the rights of the delegates were, let me see. Brother Kotzel spoke on that point, the liberty of the delegates was taken, en ese momento la libertad de los delegados fue arrebatada and no discussion was permitted. y no se permitió discusión. Brother Kotzel again spoke El hermano Kozel habló de and nuevo insisted on the order of the conference e insistió que se siga el orden de la to conferencia proceed para que se proceda with the case of Brother con Cortman, el caso del hermano Korpman, whom he was defending was open, whom his defending was open, cuyo derecho de defensa aún estaba abierto, was open again, que se dio de nuevo and, apertura and it was entirely out of y order. que de hecho estaba completamente fuera de orden. When Brother Cortman began his remarks, Cuando el hermano Corman empezó sus aseveraciones, several of the delegates left the meeting, varios delegados abandonaron la sala and finally 11 y delegates left the finalmente fueron meeting in 11 protest los delegados que abandonaron la sesión en protesta, against the continual irregularities de acuerdo a las continuas irregularidades and the dominion of the sessions by the former leader, y Brother el Kotzel and Miller, dominio de las sesiones por los dirigentes anteriores, hermano Kozel, have- hermano Miller, who have not given up their office, que no habían renunciado a su cargo, and the chairman, Brother y el Ringelberg. director de mesa, el hermano Ringelberg. Dear brethren, Hermanos queridos, here we enter
Aquí in ya entramos a bubble of falsehood. en una burbuja de falsedad. It's a bubble of excuses that Una have nothing to do burbuja de with excusas reality. que nada tiene que ver con la realidad. Number one, Número 1. the liberty of the delegates was taken. Se dice que la libertad de los delegados fue arrebatada. Number two, Número 2. they are irregularities. Se dice que hay irregularidades. Number three, Número 3. it is a dominion. Dice que se ejecuta dominio. Number four, Número 4. Kotzen and Müller have not yet given their officers. Y que el hermano Kozel y Müller no habían depuesto sus cargos. The reality. Ahora vamos a la realidad. The liberty of the majority was taken. Se estaba tomando la libertad de la mayoría. The majority says, Porque la mayoría dijo, we don't want to listen. no queremos oírlo. So the La minority declaración. says, Y la minoría dijo, if you don't do what we say, si no hacen lo que nosotros decimos, we go out. nos vamos. What is that? ¿Qué es esto? They don't accept Ellos the no opinion of the aceptan majority. la opinión de la mayoría. So every delegate have the Porque liberty, cada delegado tiene la libertad, but the minority have to accept pero la the minoría tiene majority. que aceptar la decisión There is no de other la way. mayoría. O sea, es que no hay otra Yeah. manera. Irregularities. Bueno, irregularidades. Who make the irregularities? ¿Quién hizo las irregularidades? The 11. Los 11. First, they want to push their own Primero, agenda. ellos quisieron imponer su propia agenda. They didn't obey the chairman. Ellos no obedecieron al director de mesa. They were disturbing the order. Ellos estaban perturbando el orden. And Brother Kotzel has to stand up and say, please let continue according to the Y el order. hermano Kozel tuvo que levantarse y decir, hermanos, por favor, dejen que se siga conforme al orden. They complained that dominion was exercised Se above them. quejan de que ellos fueron oprimidos por dominio. But they are the one that Pero ellos exercise son dominion, los que ejercitan un and dominio they wanted to force, y ellos querían forzar. they wanted to force the chairman, Ellos querían forzar al director de mesa, they wanted to force the majority forzar a la mayoría de la to delegación do whatever they want to lo do. que ellos querían hacer. And they also introduce a lie. Y ahora introducen una mentira aquí. Kotzel and Müller have not given their office. Dijeron que Kozel y Müller no habían depuesto su cargo. And the 9th of that very month, Pero el 9 9 de of mayo, May, el 9 de they mayo, deposit their office. ellos depusieron sus cargos. And Brother Kotzel also Y el hermano Kozel proceed with the election of procedió the temporary chairman. para que se diera elección al presidente temporal de mesa. So that is absolutely Eso es una absoluta mentira. mentira. Sí. So that is a pure lie. The Eso other, es mentira pura, en the other estado is puro. also lies, but this is Hay very otras más, pero bueno, very esta es en easy esencia to pura. prove. Now, Es muy fácil probarlo. no point of apostasy is mentioned. No se menciona ningún punto de apostasía. No doctrinal point is discussed. Ningún punto doctrinal se delibera. There is no even in the agenda the point of Ni está en la agenda in favor or against remarriage el or punto para divorce discutir or whatever. en favor o en Nothing. contra del divorcio, Far o del away. casamiento. Nada, lejos de esto. No reason of separation. No hay razón de separación. Immediately after they separate, Inmediatamente después de esto, we find out why separation really happened. descubrimos por qué la separación se dio. 2:30 p.m., De hecho, a las 2:30 de la tarde a nominating committee is elected. ya se eligió un comité de nombramiento, But without Kotzel and pero other sin things. Kozel y todos los demás. It's absolutely Es ya, selective. es selectivo el grupo. After they elect the nominating committee, Después que eligen al comité de nombramiento, letters were prepared se prepararon cartas to send to different a countries enviar a diferentes países, to secure what? asegurar que
to secure the para money asegurarse el dinero and the y properties. las propiedades. Brethren, that's the minutes. Hermano, eso está en el acta. They have written that. Ellos lo han escrito. Not esto. we. No nosotros lo hemos escrito. So what is the reason? Entonces, ¿cuál Of es the la separation. razón de la separación? Greed, my brethren. Avaricia. Greed. They want positions, Quieren el cargo, money, dinero, property. propiedad. Sometimes I'm asking myself, A veces me pregunto a mí mismo, why always we lack some funds? ¿por qué siempre como que estamos cortos de fondos? And maybe that's the blessing of the Lord. Quizá es una bendición del Señor. Because if we have such abundance Porque as si they have tenemos at that tanta time, abundancia como tuvieron en ese tiempo, maybe that will be a big appetite habría un to gran take apetito, it. ¿no? Al respecto. Now, when they Bien. were doing this premeditated and pre-calculated robbery, Cuando ellos procedían con este ladrocinio premeditado, the brethren from Kotzel and, los hermanos Stu- Kozel and his delegation, y la delegación completa, they were praying and they sent a letter ellos to oraron y mandaron una carta inviting them to return. invitando a que ellos regresen. Now, Vale. Stuart was authorized Entonces, Stuart fue autorizado to bring a letter of para dar response, una carta en respuesta and then he come back and he y él vino reported. y informó. That very day, Ese mismo día, our brethren nuestros hermanos did several intents hicieron varios intentos to recover, to de return recuperar lo que ellos the separated regresen brethren. a los que se habían separado. No success. No éxito para nada. We're talking very much what happened next day, Nosotros hablamos mucho qué pasó al otro día, because the next day they found out al otro día descubrieron that these letters have que been esas going cartas around the ya world, habían sido distribuidas por el mundo. and telegrams also. Telegramas. Go to the bank, Ve al banco, secure the money. asegura el dinero. So when they received this message, Cuando ellos recibieron esos mensajes, then they understood what ellos is going entendieron on. qué es lo que está pasando. And there is when Y es cuando they decided to disfellowship the decidieron 11 proceder a la exclusión de los 11 and to proceed with y, a new location. y transferirse a un diferente lugar. As a conclusion, Como brother, conclusión, mis hermanos, they went out from us se fueron de nosotros. because they were not of us. No eran de nosotros. Nothing happened Nada ocurre without the permission of the sin el Lord. permiso del Señor. One testimony, Un brother. testimonio quiero I will dar. read only the last Solo voy a sentence. leer here. la última frase. We cannot now step off the foundation that God hath established. Nosotros no podemos descender del fundamento que Dios ha establecido. We cannot now enter into any new No organization. podemos entrar en ninguna otra organización. For this would mean apostasy from the truth. Porque esto significaría apostasía de la verdad. If the foundation of the truth are Si not el broken, fundamento de la verdad no está quebrantado. if there is no principle Si the no abandoning hay of the ningún Ten Commandments, abandono de los principios de los 10 mandamientos. creating new organization Crear una nueva organización is apostasy from the truth. es una apostasía de la verdad. Manuscript 129 from Manuscrito 1905. 129 de 1905. And there is another Bible Y hay verse otro versículo in ahora. 1 Samuel 15, Primera de 23. Samuel 15, 23. Because the Lord says, Porque el Señor nos dice, for rebellion Porque is a rebelión sin of witchcraft, es un pecado de hechicería. and subordinance is a iniquity and Y adultery. la And obstinación, stubbornness is- es iniquidad e idolatría. Dear brothers and sisters, Hermanos queridos, be very careful, sean muy cuidadosos. because this is the sin of Saul. Porque ese fue también el pecado de Saúl.
He wanted the Él position. quería la posición And we know how he y ended. sabemos el fin. So, the Lord bless you. El Señor les bendiga. Thank you for your time. Muchas gracias por vuestro If you tiempo. have some questions, tienen algunas we can preguntas. clear that up in the break. Podemos clarificar. Thank you. Are there any question? ¿Hay alguna pregunta? Put your hands up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Remember, lunchtime is 1 o'clock. We can do what we can. And Yes, the rest, yeah. but Sí, el during almuerzo es a lunch, la we can 1 clear that up y se personally. puede hacer Yes. hasta entonces y el resto en el Good almuerzo. brother Palacios. So. En la presentación del informe de Nicolici me llama la atención I was impressed with the report of Frada Nicolici. que no hubo resultados en sus trabajos misioneros. That was no result related with his missionary work. Es posible que se ganó un movimiento entero. And how is possible that he win a completely movement? I don't know. I don't know how, but if you read minutes after the separation, Si dan lectura al acta tras la separación, you will see van a comprobar. Laverick have debts of more than $2,000. Laverick contaba con deudas de más de It $2,000. was forgiven to him. Se le perdonaron. The money of many countries have been collected. El dinero de muchos países había sido They reunido. had the Tenían, papers of the properties of many places. disponían de la escritura de propiedad de muchas de nuestras iglesias. And this is Y, how also many of the leaders y muchos de los dirigentes that joined Nicolici, que se unieron a Nicolici, when they come after the conference, cuando después de la conferencia general regresaron, they didn't say that there is a separation. ellos no dijeron primero que era una separación. They say we continue, no news Continuamos whatsoever. como que nada hubiera pasado. In Bulgaria, the news Por about ejemplo, the en separation, Bulgaria la separación se supo about 6 months after the más de 6 conference. meses después de que hubiera pasado. And they found out because Y lo descubrieron they saw in the Sabbath school lesson, porque vieron en las lecciones de escuela sabática there is no more Kotzel, que ya Kozel there's no more Miller. no Müller más, So they say, what's going on y here? dijeron, qué raro, ¿qué está pasando? So they wrote a letter Ellos mismos escribieron Personally, personalmente una to carta Brother Kotzel. al hermano Kozel. And then Brother Kotzel answered to Y el them, hermano Kozel les contestó, oh, they understood that there is a separation. oh, recién es que supieron que había habido una And then separación. what Bulgaria did, Y lo que Bulgaria hizo, they declared themselves independent. ahora Bulgaria se declaró independiente. Not with one, not No with con other. uno, no con los otros. And they requested Y ellos solicitaron information. información. And then they decided Y después ellos that decidieron they will be on the side of que estarían al lado de Ringelberg en ese momento, because of the content of the por letter. el contenido de las cartas. And the separation took place much Y la later. separación se ejecutó mucho después. Some relatives of Nicolici También por el parentesco, los attacked us. familiares de Nicolici atacó So- Bulgaria. So it is a deceptive way O sea, of es work. una labor engañosa. And years later, Brother Y más Cholich tarde, told el me, hermano Cholich me contó, Nicolici was sued by his own people. Nicolici fue llevado a juicio por su propia gente. In South Africa, 2 times. En Sudáfrica 2 veces. In United States, En 1 Estados Unidos una vez. time. And one day he went to Brother Cholich. Y un día él se dirigió al hermano Said, Cholich Brother Cholich, y le dijo, hermano we Cholich, have to do a new movement hay que hacer otro movimiento. because these people are Porque esta gente está apostatizing. apostatada ya. Then Brother Cholich told him enough. El hermano enough. Cholich le dijo, oye, ya es suficiente ya, ¿eh? And his son, Dimitro Nicolici, Y el hijo de Demetrio Nicolici, he have another movement. él tiene otro movimiento. That is the thing. Ese es el punto. Yes. Brother, the sister here. Tuvimos experiencia estudiando con el 51 And it's very important to be legal. They
y es el tema de la transferencia de votos. Yeah, and it's very important because we read in the minutes that the list of 25 delegates were accepted in the, Porque en el acta dice que los 25 delegados fueron aceptados in the meeting. en la reunión. In that moment was the moment when he had to present all the letters because he was representing many countries. 14 countries. Porque según él representaba 14 países. I Sí. think that's a very good point. Y es un punto muy bueno To them, presentarles. we can see that he kept the letters Él reservó las cartas cuando, para el último momento. why in that moment he didn't say, oh, look, ¿Por qué no lo dijo desde el principio? 65. No, sino que somos muchos más delegados, ¿no? And also one of the things that they say, and Algo de lo que ellos dicen, because they twist the renouncement of Kossel and Mueller, o sea, ellos manipulan esa renuncia de Kozel y Müller. they say, look, if they renounce, Dice, they were guilty. ¿ves? Ellos depusieron el cargo porque eran culpables They didn't wait till y por eso no esperaron hasta el momento when they have to give up the office. cuando tenían, sino que lo hicieron antes de poner. And well, when you look through the correspondence, Cuando miras la correspondencia, even before 51, antes del 51, you can see also some mistakes, you know. se ven algunos errores. Brother Kossel maybe El hermano Kozel some things. no administró ciertas cosas adecuadamente, pero como dijo el hermano Alejos, mencionó, ese momento fue un momento crítico por la guerra To take some decisions in that, y tuvieron que tomar decisiones en ese momento. but you know they want just to make accusations. Pero ellos lo que querían era hacer acusaciones. Y tengo una pregunta. On the question about the delegates, El tema sobre los delegados. the biggest proof is La not mayor only prueba, that they didn't present the letters, no solo que no presentaron las cartas, but even after the separation, sino que después de la separación, when they reorganized, cuando ellos se reorganizaron, they didn't count the presentation ellos no of these countries. contaron a los otros países no presentes. No, they remained 11, Se quedaron los 11, la votación fue con los 11. and that's what they had. Y con esos es que lo hicieron. So the proxy vote O sea, el was tema used del voto por representación fue usado after the conference, después de la conferencia. and when our brethren says we are the majority, Y entonces, cuando nuestros hermanos dijeron, no, pero es que nosotros tenemos la mayoría. then they say, no, we Entonces are ellos majority. dijeron, no, nosotros tenemos la mayoría. That's why I'm telling you, Por eso les digo, these are stories. estas son historias. What's matter Lo que tiene importancia aquí is the legal document. es el documento legal. That's what they signed. Eso es lo que ellos These are firmaron. the minutes. Esas son las actas. That is the legal. Y ese part es of the business el meeting. elemento legal de las sesiones. Everything else Todo lo demás makes no importance. es irrelevante. Yes, it's irrelevant. Brother Aaron, you did have yeah. I wanted to express my opinion about several subjects. Representativos. I understand that these proxy votes is not valid because the ones that maybe by letter vote for Dean Nicolici is illegal because they never hear the other side beside this situation. Another thing is, for example, they say that they went out to pray. And when they came back, they were already disfellowship. And they teach this way.
And I have these principles of faith over here. In the Dominican Republic, and they distribute that as a proof that they are the people of God. 25. Because they say that these are the original 1925 principles of faith, and that we don't have that. But I wish to hear also another opinion. In number 3, about the Holy Spirit, you know that here says that the Holy Spirit is a power coming out of the Father and the Son, and is active in human beings. It's an active force, active power. So when we present that to some of them, they don't believe that. That is an Arian doctrine inside of the principles of faith. And they say that these are the original ones because they have these kind of principles. But at the same time, these principles have a doctrine according to Jehovah's Witnesses. So at the end, we are the one to keep the true and genuine principles. So what about that? Reverence. Yes, we have. Yeah, we have. Yes, also scanned. Tenemos and los so- originales de 1925, no hay problema. But it's in Gothic Pero es en letters, alfabeto gótico. so it's difficult Sí, es to difícil la read lectura German, the en German. alemán. Sí. If you notice in the Bien. minutes, Si observaron en las actas, the letter was received from the Kotzel delegation. la carta recibida por la delegación de Kozel It doesn't say no dice, from the brethrens. no dice de los hermanos. There is already Kotzel's delegation. Ya se llama la delegación Kozel. Yeah. Ya, o The sea, story that they will la return historia after que ellos praying, iban a regresar después de que oraran, they immediately began ellos reorganization. inmediatamente se reorganizaron. So this is the Bien. proof in their own minutes. O sea, la prueba está en sus propios actas. Mistakes have been done. Se cometieron Yes. errores. Reading the minutes, you can see. Cuando leen el acta, lo pueden comprobar. They didn't present an agenda. Por ejemplo, no presentaron una agenda That is approved by all que delegates. fuera confirmada o aprobada por toda la delegación. That will help a lot. Eso hubiera ayudado mucho. They, for example, they didn't follow a certain order. Ellos no siguieron una secuencia. For example, they Por began ejemplo, with the reports, Por ejemplo, empezar con los informes, but then somebody pero interfered, después alguien interfería, then they changed the entonces subject, cambiaban el tema, then they come back to después reports. regresan a los informes. That means Eso significa the leaders, que el liderazgo they were weak. eran débiles. And that's exactly what they Y accuse eso the es de lo leaders, que los acusan, al that they contrario, are que dominions. eran dominantes. No, the Todo lo opposite. contrario. And I Todo can lo imagine contrario. that was the reason why were they Y so esa es la soft. razón por yeah? la que ellos iban tan suaves. Because they didn't want to Porque step ellos no on the querían toes of the people. pisar los Yeah. pies de la gente. So everybody who, whatever they want, Así que bueno, si quieren hablar, Okay. hablen ya. Yeah. Ya está. and that's Y why you eso- see certain Y por confusion eso in ven the, que se genera cierta confusión. it is an error Es un error that Brother Kotzel was a president and the treasurer at que the el same hermano time. Kozel fuera presidente y tesorero al mismo It's tiempo. not the best. No era lo We'll mejor. never do this again. No lo se vuelve a hacer. But these kind of errors Pero ese tipo de errores are administrative son errors, administrativos. administrative problems, Problemas administrativos. personal problems, Problemas personales. even the moral problems. Incluso los problemas morales. They are personal problems. Son problemas
personales. That is not a principal question. No es una cuestión de principios. That's why no Por eso justification no of new hay organization. justificación para una nueva organización. Brother Cholich used to say, El hermano Cholich solía decir, I will sign an empty paper yo firmaría un papel en blanco and I will give it to you. y te lo daría a ti. You put all the sins you want on Tú that pones paper. todos los pecados que tú quieras en ese papel. Because if we don't, maybe knowingly or unknowingly, we have transgressed all. Porque con conocimiento o sin él, posiblemente los hemos cometido. But you need to sign on one sin, Pero tienes que firmar por lo menos por un pecado, that you have done illegal que han organization. hecho una organización ilegal. That is the point. Ese es el punto. Amen. Yes. We thank you all for your questions. Os agradecemos a todos por sus preguntas. We have to close now. It's Hay que- 2 minutes to hay que cerrar. 1 o'clock. Faltan 5 minutos para la 1. So we are going to stand and sing a well-known hymn, Vamos a entonar un himno and then conocido, we ask puestos en Brother pie. Pastor Petkoff to. Y después le pediremos to al hermano pray. Petkov It's hymn 74. Brother, el himno 74. hymn 74. I had a very important question, the brother said. You, It is very important. could you ask the question quickly, my brother? Sí, por favor, mi hermano, diga. Lo voy a hacer rápido. I will do it quickly. Un argumento de ellos One of the arguments that they have, que nuestra conferencia se retiró del lugar, our general conference moved away of the place, del hotel. from the hotel. Eso, That is one. que si ellos tienen documentos sabemos porque él era el secretario. They have documents because we know that the Colici was the secretary. Comentario. As a comment, Tengo otra pregunta. I have another question. Le retiraron la credencial a Kirchner. They took the credentials from Kirchner, ¿Y qué pasó con el hermano Cosmo? and what happened with Bada Korman? I will answer short. Voy a contestar breve. The brethren, yes, they left the hotel. Sí, después se fueron del hotel. After they intend to Después de return que ellos around intentaron que los otros regresaran and was not successful. y no fue exitoso el intento, After they receive the confirmation that these people are already organizing and taking money and property, después de que recibieron la confirmación que estas personas ya se habían organizado y estaban tomando dineros y propiedades ajenos, they say make no sense to wait. ellos dijeron no tiene razón de ser estar aquí And más. because we're not so many Y here, como no somos muchos, we don't need to pay for the hotel. no hay que pagar el hotel. So they retract and gather in the Entonces house of ellos Brother Ringelberg. se retiraron ahora a la casa del hermano Ringelberg. And they was Y free allí, of charge. y ahí era pues sin costo. So that was this is the German mentality. Esa es la mentalidad alemana también, ¿no? Save money. Son muy económicos. And the Dutch people too. Los holandeses también. Now, the other question. La otra pregunta. One second. Wait for a moment. ¿Quiénes se retiraron primero cuando estaban en la Who, conferencia en el hotel? ¿Ellos o nosotros? okay, who moved first out? El argumento de ellos Because the argument that they have is that we were the one that went out of the building first. Now, the first that move out Okay, los primeros que se fueron from the auditorium del auditorio was the 51. fueron los del 51. Yes. Ellos se fueron de la sesión. And that is where the conference takes place. Pero era en ese lugar del auditorio donde se estaba haciendo la delegación. Place of the conference. Ese es el lugar de la conferencia. Now, when the brethren understood that there is no returning, Cuando ellos se dieron cuenta que no hay posibilidad de que ellos retornen, our brethren nuestros hermanos se fueron del hotel. and the 11 delegates, Y los 11 delegados, because they didn't have representation in Holland, como ellos no tenían representación en Holanda, they continued paying hotel. ellos siguieron ahí pagando el hotel. That's what happened.
Eso es lo que pasó. But because our brethren, they have the churches and Pero all nuestros this, all hermanos tenían las iglesias, sus casas y todo. that, they say we don't need Entonces, to ¿por pay. qué vamos a estar también pagando por ellos? So that's what happened. No, eso es lo que pasó. Quickly with the brother. What Yeah, happened another with question Kirchner? was, If the credential was taken out of Kirchner, and what happened with Corman? A Cortman, yeah, the credentials. Las Brother- credenciales. A brother Cortman, El hermano Corman it was requested a letter from the American Union. se solicitó una carta de la Unión Americana. If all the accusations are true or not, Si las acusaciones son fidedignas o no. an official letter was sent Y una by the carta union oficial fue enviada. that brother Cortman is a very faithful man. Que el hermano Corman es un hombre fiel. And that all these accusations Y que esas against him are acusaciones false. son falsas. So brother Cortman died with his credentials. El hermano Corman murió con su credencial. Yeah, this is how it is. Okay, God bless you. Let us sing. Oh. Vamos a entonar el himno. Thank you so much.